Muy buenos días desde el Palacio de la Moneda con el reporte diario de la evolución de la pandemia por coronavirus en Chile. Como siempre, y voy a ser constante en esto, agradezco a los canales de televisión que en forma voluntaria se unen a esta transmisión, los de Arcatel y Anatel. Agradezco a las radios que pertenecen a Archi y no Archi. Y como siempre agradezco a nuestro equipo comunicacional de La Moneda y del Ministerio de Salud por su colaboración diaria. Con respecto a la evolución de la pandemia, puedo decir que la positividad de los exámenes de PCR en el promedio de las 24 últimas horas es de un 6,5%, es decir, una tendencia a la baja. De los casos nuevos, el 22% de los casos se encuentran por búsqueda activa de casos. Y un 30% de estos casos, y esto es a nivel nacional, porque a nivel de la región metropolitana es mayor, un 30% de los resultados positivos por búsqueda activa de casos son pacientes asintomáticos. Insistimos en esto, asintomáticos. Al detectar más casos asintomáticos, tenemos más búsqueda y más encuentro de casos, obviamente, pero son pacientes que no presentan problemas de salud, lo que se refleja en una disminución de la ocupación de camas UCI a nivel nacional, excepto en Magallanes, donde reconocemos hoy día que hay un aumento en la ocupación de camas UCI que, según nuestro reporte, llega al 91% de las camas UCI. Y como yo digo siempre, jamás vamos a ocultar las cifras. Y la SOCHIMI, en su informe diario que me acaba de llegar, detecta una ocupación mayor de camas UCI, mayor al 91%. Tenemos esa discrepancia, pero obviamente aceptamos las discrepancias. Nuestro registro oficial del Ministerio da a conocer un 91% de ocupación de camas UCI y obviamente que eso nos preocupa muchísimo a nivel regional. Tenemos hoy día a dos invitados, al ministro secretario general de Gobierno, señor Jaime Belolio, que nos dará información sobre el plan para el 18 de septiembre, y también tenemos invitado al jefe del Departamento de Epidemiología del MinSal, el doctor Rafael Araos, que nos hablará sobre la capacidad de testeo que está presentando, que está en marcha a nivel del Ministerio de Salud y el PULTES. En primer lugar, le doy la palabra a nuestro secretario general de Gobierno, el señor Jaime Belolio. Ministro, por favor. Muchas gracias, ministro. Agradecer también a todos quienes hoy día nos acompañan. Queríamos contarle que nosotros hemos decidido hacer un plan especial para este 18 de septiembre. Entendemos que es una fiesta que obviamente es en familia. Entendemos que tiene que ver con nuestras tradiciones. Entendemos que hay muchas personas que lo han pasado muy mal durante todos estos meses y que quieren encontrarse con sus familias, pero este 18 tenemos que cuidarnos entre todos. Por eso hemos llamado a este plan Fondéate en tu casa. Es decir, es uno que dice que no tenemos que bajar la guardia y que tenemos que estar con nuestro círculo íntimo de nuestra familia. Para dejarlo muy claro, no se levantan las cuarentenas. Este es un plan que es más bien restrictivo. Hoy día la mayor parte de las comunas de nuestro país estaban en el paso 3 o paso 4. Y lo que decidimos bajo criterio de realidad, sentido común, así como también en una lógica sanitaria, es que vamos a tener un plan nacional. Y ese plan nacional implica que va a haber un permiso especial para los días 18, 19 y 20 de hasta 6 horas, en donde se pueden hacer reuniones con un máximo de 5 personas en el domicilio, adicionales a las personas que habitan en ese lugar, o 10 personas que estén en un espacio público. Entonces, como máximo se van a permitir 5 personas adicionales a las que habitan en un hogar, en lugar cerrado, o 10 personas en espacios públicos con un máximo de 6 horas. Este permiso se solicita a través de la comisaría virtual o la comisaría de manera física. Y déjenme ponerles un ejemplo. En mi casa somos 6. Como en mi casa somos 6, a nosotros no nos puede invitar nadie.
y por tanto vamos a celebrar y vamos a hacer nuestra fonda en nuestra casa. Y haremos nuestras propias empanadas y nuestras propias cosas con nuestros hijos. Lo máximo que podríamos hacer en nuestro hogar es traer a 5 personas. Pero eso no significa que tengamos que relajarnos. Por más que las autoridades y los funcionarios de salud, que han hecho un trabajo extraordinario durante todos estos meses, más que nosotros podamos fiscalizar, lo más importante es que ustedes también se puedan proteger. Sabemos que hay muchos que quieren abrazar a sus familias. Sabemos que hay padres que quieren ir a ver a sus hijos que viven en otras regiones. Mis propios padres no conocen a mi hijo que tiene 3 meses y medio. Lo que queremos hacer es que nos cuidemos entre todos, porque la única manera de salir de la pandemia es haciéndolo juntos, con un autocuidado. De lo contrario, también el plan de recuperación se va a extender todavía más. Esta, como decía, es una medida que es restrictiva en la mayor parte de Chile, donde van a estar prohibidos los eventos y las fondas y también el traslado interregional. ¿Cómo vamos a hacer esto? De la misma manera como se ha hecho en el pasado, donde van a haber cordones sanitarios que van a impedir que se pueda entrar o salir en el Gran Valparaíso, en la región metropolitana, en el Gran Concepción, Temuco y Padre Las Casas. Esto va a partir el jueves 17 a las 18 horas y se prolonga hasta el domingo 20 a las 23 horas. No se permite entonces este acceso ni salida de personas, salvo, por supuesto, por tratamiento médico impostergable, por trámites funerarios o trabajadores que estén en empresas esenciales. La señal entonces es que nos cuidemos este 18 de septiembre. Lo que queremos es que salgamos bien de la pandemia y para hacerlo es clave el autocuidado. Vamos a dar también aquí, la subsecretaria luego, algunas recomendaciones de cómo tiene que hacerse esto de la mejor forma. Nosotros necesitamos que nos cuidemos muy bien. La idea de fondéate en tu casa es que nuestro círculo íntimo esté con nosotros, que nos cuidemos al interior de nuestro hogar y cuidemos nuestras familias. Muchas gracias, subsecretario. Damos la palabra ahora al doctor Rafael Araoz sobre el tema de los test y pool test. Doctor Araoz. Muchas gracias, ministro. Buenos días a todos. Efectivamente, la intención hoy es hablar un poco acerca de lo que estamos haciendo en testeo. Como bien dijo el ministro, estamos haciendo un gran esfuerzo y una gran cantidad de exámenes bajo la estrategia de búsqueda activa de casos, que en resumen lo que busca es en forma proactiva ir a encontrar aquellas personas en la comunidad que no están consultando porque presentan infecciones asintomáticas. De esta manera podemos aumentar nuestra capacidad de aislamiento, tanto de los casos que encontramos como la búsqueda y la cuarentena de sus contactos, y eso definitivamente es algo que está recomendado y que estamos haciendo en forma bastante exitosa. De esa manera también tenemos la expectativa, ¿cierto?, de tratar de llegar al reservorio viral que está en la comunidad y que no conocemos y de alguna manera lograr contenerlo. Paralelo a los esfuerzos que ya se están haciendo hace un tiempo en la búsqueda activa de casos, estamos buscando formas para poder mejorar aún más las capacidades que tenemos de testear, y una estrategia que tiene respaldo internacional y que tenemos también bastante experiencia nacional, tanto por experiencias independientes de distintos grupos como también de estudios pilotos que ya hemos realizado en forma exitosa, es lo que se conoce en inglés como el pool testing, y que en español uno puede referirse a la estrategia de testeo en grupos de muestras. Muy en resumen, consiste en tomar ciertos grupos de 5 o 10 personas. A cada una se le toma una muestra, en este caso de una secreción respiratoria por medio del clásico hisopado, también puede ser por saliva, y una vez que se toman las muestras individuales se juntan y se genera este pool o este grupo de muestras. A ese grupo de muestras, que en el fondo consiste en un gran pool, se le hace el examen de PCR para buscar el virus SARS-CoV-2. Si el resultado es negativo, es decir, el pool es negativo, significa que todas las muestras que contribuyeron eran negativas y uno, en vez de hacer 5 o 10 muestras, hizo una con el consiguiente ahorro. Por otro lado, si el pool resulta positivo, hay que ir uno por uno a buscar quién era o quiénes eran los responsables de ese test positivo y de esa manera hacer el diagnóstico. Hemos visto en la realidad y producto de pilotos bien diseñados
que esta estrategia es útil, ahorra recursos, aumenta la capacidad de testeo y nos permite detectar brotes en forma precoz antes que haya una transmisión importante con el consiguiente beneficio para la salud pública. Por último, creo que es súper importante mencionar que independiente de todos los esfuerzos que hagamos en cuanto a desarrollar nuevas técnicas o estrategias diagnósticas, hay un punto clave que es cuánto nos demoramos en consultar al médico. Sabemos actualmente que a nivel nacional solamente un 30%, quizás un 35% de las personas que inician síntomas consultan al médico dentro de ese mismo día. La idea es que lleguemos, ojalá, a tener a toda la gente consultando antes de 24 horas. Por lo tanto, yo los invito a que si tienen síntomas sugerentes de COVID, que son conocidos por todos y que son los típicos síntomas de gripes de invierno, yo los invito a consultar precozmente porque efectivamente eso los va a ayudar primero a los pacientes a tener una evaluación más precoz y por otro lado nos va a ayudar a nosotros como autoridad sanitaria a poder ejercer las acciones que correspondan en el menor tiempo posible. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, doctor Arauz. Como nos adelantó el ministro secretario general de Gobierno, la doctora Paula Daza ahora dará algunas informaciones sobre el tema relacionado con las fiestas del 18 de septiembre también, complementando la información que nos dio el ministro Belolio. Doctora Daza. Gracias, ministro. Bueno, esta pandemia nos ha enseñado a vivir de una manera distinta. Hemos aprendido a vivir en el trabajo, la importancia de usar la mascarilla, mantener el distanciamiento físico. Hemos aprendido a vivir en la calle usando la mascarilla y también tomando todas las medidas preventivas. Esas mismas medidas tenemos que llevarlas al hogar, tenemos que hacerlo con nuestros seres queridos. Y es por eso que hay algunas medidas que son fundamentales en nuestra casa. ¿Cómo disminuimos el riesgo de contagio, sobre todo ahora en las fiestas patrias, que vamos a compartir en forma importante con nuestra familia? Lo primero es, preocúpate de ventilar el hogar. Cada vez tenemos más evidencia la importancia de los lugares cerrados, ventilar la casa, al menos abrir una ventana unos 10 centímetros. Por lo tanto, esta medida es fundamental, hacerlo todos los días, independientemente de la temperatura, haga frío o calor, tenemos que tener nuestro hogar ventilado. Lo segundo, cuando estemos en la casa, evitar el consumo de alimentos en recipientes compartidos. No podemos compartir los alimentos. Sabemos que en las fiestas patrias nos gusta compartir, es parte de nuestra costumbre, pero en esta pandemia, en estas fiestas vamos a tener que no compartir los alimentos y tener los platos individualizados. Lo tercero, y muy importante, cuando uses la servilleta, cuando uses la mascarilla desechable, eliminarla directamente en el basurero. Nunca dejarla encima de una mesa, nunca dejarla libremente por ahí la mascarilla porque existe posibilidad de contagiar. Y lo otro que también es muy importante, individualiza tus platos, individualiza tus vasos, ten tus cubiertos individualizados porque de esa manera, al evitar compartir, vamos a evitar y disminuir la posibilidad de contagio. Muy bien, muchas gracias. Creo que estas informaciones muy relevantes. Y quiero volver a destacar el aporte que han hecho los equipos de salud. Y a nivel regional, yo quisiera reconocer el esfuerzo de las regiones, pero también llamar la atención hacia algunas autoridades regionales que tienen que sumarse al esfuerzo nacional y no tener opiniones que a veces son legítimas, pero que deslegitiman la opinión nacional que nosotros hemos tratado de transmitir. Me refiero sobre todo a algunas autoridades regionales que me han pedido personalmente que lance o comunique este mensaje, sobre todo en la región del Biobío. A continuación daremos a conocer las cifras de hoy día. Muy buenos días, ministro. Bueno, la situación en nuestro país en cuanto a la pandemia por coronavirus reporta que durante las últimas 24 horas tenemos 1.965 casos. De los cuales 1.319 son de casos sintomáticos. Con esto, la cifra total de personas que se han contagiado por coronavirus asciende a 418.469, con 391.248 que ya se han recuperado. En cuanto a las personas que han fallecido e informadas por el Departamento de Estadística e Información de Salud durante las últimas 24 horas, se registran 72 fallecimientos, totalizando 11.494 desde que comenzó esta pandemia.
en cuanto a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, al día de hoy se registran 932 personas, con 121 de ellas en un estado crítico. Con esto tenemos una total de 495 ventiladores mecánicos disponibles. En cuanto a la red de laboratorios, durante las últimas 24 horas fueron informados 31.968 exámenes. Con esto ya superamos los 2,5 millones de exámenes desde que hemos habilitado el primer laboratorio en el Instituto de Salud Pública. Tenemos más de 120 laboratorios que están habilitados para procesar exámenes de PCR, conformando una verdadera red nacional de laboratorios. En cuanto a las residencias sanitarias, hoy disponemos de 152 recintos con 10.266 cupos, siendo utilizados 4.853. Por lo tanto, hay cupos disponibles, son una estrategia totalmente gratuita y que ayuda muchísimo a poder realizar una cuarentena de forma efectiva, sin riesgo para nuestros familiares, para nuestros abuelos, abuelas, padres, madres y enfermos crónicos. Para esto pueden llamar al teléfono que se ha habilitado, que es el 800-726-666. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. A continuación pasamos a las preguntas de hoy día, viernes 4 de septiembre. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Ministro, el anuncio de Fiestas Patrias se dio a conocer paso a paso. Primero los cambios de aforo, luego el permiso y al otro día supimos del estado de excepción y también que se iba a adelantar el toque de queda. Incluso el día miércoles daba cierta sensación de que se suspendía la cuarentena durante ese fin de semana del 18 de septiembre. ¿Hay alguna evaluación, autocrítica sobre la comunicación de este anuncio? Por ejemplo, también en la comunicación de riesgo en momentos aún complejos de la pandemia. Y en esa misma línea, ministro, usted ayer consultado por críticas de alcaldes y algunos expertos, usted dijo que iba a meditar la decisión para algunas regiones, por ejemplo. ¿Puede haber que quizás alguna zona no tenga este Fondéate en casa en el 18 de septiembre? Muchas gracias por la pregunta. Ya que el ministro secretario general de Gobierno está aquí con nosotros, aprovecharé que Jaime Belolio conteste esta pregunta. Ministro Belolio. Muchas gracias, ministro. Nosotros entendemos que hay distintas situaciones en distintas comunas del país. Hay algunas comunas que llevan 3 meses en cuarentena y lo que hemos visto es que la movilidad dentro de esas comunas también aumenta. Es decir, empieza a perder efectividad. Hay otras comunas que, como decía antes, una mayoría de las comunas del país, de hecho, están en fase 3 o fase 4. Si nosotros no hubiésemos hecho nada, entonces esas comunas podrían haber tenido reuniones de 50 o 100 personas. Por tanto, decidimos tener un plan nacional. Y ese plan nacional tiene que ser llevado adelante por cada una de las comunas del país. Pero es importante que ese plan nacional tenga también el apoyo de los intendentes. Yo he conversado con el intendente del Biobío, que me ha comentado que va a corregir sus dichos, porque lo importante es cómo podemos salir juntos de la pandemia para comenzar juntos la recuperación. Es demasiado importante que nuestro sentimiento esté hacia que nos cuidemos entre todos. Estas son medidas que son más bien restrictivas para el 18 de septiembre. No hay una lógica de apertura, las cuarentenas se mantienen, el llamado es a no bajar la guardia, va a haber solamente un permiso especial los días 18, 19 y 20 de 6 horas. Van a existir estos cordones sanitarios, está prohibido hacer el traslado interregional. Han preguntado muchas personas si es que se puede mover dentro de comunas y la respuesta es que sí, se puede mover entre comunas, pero no entre las regiones. Y por tanto van a haber, por supuesto, fiscalización por parte de Carabineros, de la Seremía de Salud y los propios funcionarios municipales que también nos han ayudado en esto. Quisiera también mencionar otro aspecto. Para el 18 de septiembre ocurre que a veces hay consumo de alcohol y por tanto sí se va a hacer también el tradicional alcotest que se hace en cada una de estas épocas, por supuesto con todos los resguardos sanitarios en que la máquina con la cual se hace el soplado y el tubo que es desechable, por supuesto, esté completamente desinfectado cada vez que saca con una u otra persona, pero también vamos a tener ese tipo de fiscalización. Esa es una de las razones que justifica el que el toque de queda sea a las 21 horas. Son medidas más bien restrictivas. Y también no quisiera terminar sin decir que, lamentablemente, en la historia lo que vemos es que para las fiestas del 18 de septiembre aumenta también la violencia contra la mujer.
Y por tanto quisiera volver a mencionar el combatir la violencia contra la mujer es algo que nos toca absolutamente a todos, y volver a repetir el canal de orientación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en su número 1455 o en su WhatsApp, que es el 569-9700-7000. Porque también para estas fiestas patrias lo que muchas veces ocurre es que ese consumo de alcohol lleva a una violencia que es totalmente inaceptable. Así que esos números también son importantes porque la tarea contra la violencia contra las mujeres es tarea de todos. Muchas gracias, ministro Belolio. Ministro, lo que le preguntaba, ¿va a meditar, por ejemplo, la decisión para algunas regiones, como usted decía ayer, y si hacen alguna autocrítica en la comunicación de riesgo en momentos de la pandemia? Yo siempre medito, y cuando uno medita puede volver a tomar otra medida o mantener la medida. En este caso, como ha dicho el ministro Belolio, nosotros mantenemos la medida del plan Fondéate en Casa, que es mucho más restrictivo, obviamente, que lo que se hubiese mantenido en situaciones de normalidad. Así que, después de meditar, mantengo, obviamente, mi apoyo y apoyo el programa Fondéate en Casa. Muchas gracias. Muy buenos días. Ministro, hay varios expertos, entre ellos, por ejemplo, el panel de expertos de la UC, que han pedido fijar un criterio objetivo para establecer las condiciones para realizar o incluso postergar el plebiscito. ¿Ustedes, como autoridad sanitaria, podrían considerar establecer criterios como, por ejemplo, ocupación de camas, positividad, que condicionen la realización del plebiscito? Muchas gracias por la pregunta. La contestará la doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública. Bueno, como saben, en el mes de abril la decisión fue postergar a octubre el plebiscito por motivos sanitarios, cuando estábamos iniciando la pandemia en ese momento. Sin embargo, es importante decir que es algo que no puede decidir ni el Gobierno ni el CERVEL. Tiene que haber una modificación constitucional para una postergación del plebiscito. Por lo tanto, como Ministerio de Salud, no es algo que como autoridad podemos definir. Muchas gracias, doctora Daza. Ministro, y sobre el mismo tema, o quizás la subsecretaria Paula Daza, sobre las medidas del plebiscito, si se podría realizar un PCR de entrada, por ejemplo, a cargo del CERVEL para las personas que van a estar en labores, por ejemplo, de vocales de mesa. Doctora Daza, ¿qué opina sobre esa propuesta de realizar un PCR de entrada? Bueno, hoy día hay una serie de criterios para hacer un plebiscito más seguro que contempla una serie de medidas sanitarias. No está contemplado el hacer un PCR de entrada a las personas debido a que, como sabemos, el PCR puede salir negativo y la persona puede estar contagiante. Pero sí estamos tomando una serie de medidas para disminuir al máximo la posibilidad de contagio en aquellos casos asintomáticos que no saben que son PCR positivos. Hay que decir que hoy día tenemos una serie de medidas que se van a implementar dentro del plebiscito para resguardar al máximo la salud de las personas. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta, por favor. Sí, buenos días, ministros, subsecretarios. Hoy día en el Diario Oficial se publicó el instructivo justamente para realizar de forma segura este plebiscito. En ese sentido, le quería consultar al ministro Jaime Belolio por ¿cuáles van a ser los planes comunicacionales para, por ejemplo, explicar bien estas franjas horarias, la importancia de respetar la distancia de 1 metro? ¿Cuál va a ser la estrategia comunicacional, teniendo en cuenta que ya han habido muchas críticas por cómo se comunicó, por ejemplo, las medidas para fiestas patrias? ¿Cómo se están preparando para poder comunicar y explicar bien las medidas para este plebiscito? Muchas gracias. Contestará el ministro Belolio, entonces. Bueno, primero, siempre uno puede comunicar mejor. Y lo que nosotros intentamos hacer es que sea una comunicación muy clara, y por eso es que hoy día estamos acá junto al equipo de salud, junto al equipo de comunicaciones de La Moneda, en donde el plan Fondéate en tu Casa ha sido clarísimo. La subsecretaria Daza ha dado además algunas recomendaciones sobre cómo vamos a tener que vivir en este modo COVID, y particularmente en este 18 de septiembre, estas medidas más restrictivas de Fondéate en tu Casa quieren decir que nosotros celebremos en familia. Quiero volver a ratificar ello. Con respecto a la pregunta del plebiscito, la ley hoy día de plebiscito seguro es la que delega en el CERVEL el que se tengan que anunciar estas distintas materias. El CERVEL tiene un presupuesto también asociado para dar a conocer cada una de ellas, y por supuesto que nosotros podemos cooperar, y los medios de comunicación así también lo hacen. Así que agradezco que ustedes mismos también lo hayan difundido a través de la radio, a través de los canales de televisión, que dentro de las facultades que se entregaban era que hubiese franjas horarias para los adultos mayores,
así que va a ser entre las 14 y las 17 horas, así como también la regulación de los lápices, que podían ser un vector de contagio, así como también las otras medidas de distanciamiento, de uso de mascarilla que son necesarias. Todas estas tenían que estar, según la ley, dispuestas al 10 de septiembre, ellos se adelantaron para que nosotros podamos comunicarlo con la mayor antelación. Y el gobierno ha dicho que no va a decir en una de las dos opciones que son legítimas para el plebiscito, pero nosotros no somos neutrales en términos de participación. Y nuestra campaña va en eso, en aumentar la participación y que sea una participación segura desde la perspectiva de los sanitarios, así como también de la seguridad pública. Muchas gracias, ministro Belolio. ¿Hay alguna contrapregunta? Sí, lo que dice relación con el instructivo y las medidas sanitarias para ese día es todo exclusiva responsabilidad del servicio electoral y ustedes solo van a cooperar. Lo que la ley determina es que es el CERVEL el que tiene esas facultades y por supuesto hay algunas sanitarias que se tienen que ver con el Ministerio de Salud y lo que le queda al gobierno por supuesto que es cooperar con estas medidas de plebiscito seguro. Nosotros fuimos también patrocinantes de esa ley de plebiscito seguro. Nos interesa de que este sea seguro en materia sanitaria, así que por supuesto estas son medidas que han sido conversadas, discutidas, algunas de ellas son facultades que se le trasladaron al CERVEL para que precisamente se tomaran todas las medidas, también teniendo a la vista lo que ha ocurrido en otros países del mundo. Cuando se toman medidas como las que aquí se están indicando, lo que ocurre es que el plebiscito no significa un rebrote, o una elección no significa un rebrote. Nuestro foco entonces va a estar puesto en que ese sea un día con muchísima participación, que sea un plebiscito informado, transparente, en que al mismo tiempo haya seguridad en términos de seguridad pública, así como también sanitaria. Muchas gracias, ministro Belolio. Siguiente pregunta. Buenos días, ministros y subsecretarios. Preguntarle, ministro, por esta mañana se publicó el último informe de e-COVID de las universidades de Chile, de Universidad Católica, Universidad de Concepción. En esta cuarta entrega ya el equipo interdisciplinario de expertos analizó los datos del MinSal hasta el 30 de agosto pasado y evidenció dos situaciones que califican como preocupantes. En primer lugar, la transmisión comunitaria del virus, en donde aseguran que cada nuevo caso contagiaría al menos a una persona. Y en segundo lugar, pero no menos preocupante, que de acuerdo a los datos todavía persiste un alto volumen de casos activos y contactos que requieren seguimiento, sobre todo en las zonas norte y sur del país, en donde Valparaíso se suma a las regiones de Biobío y Magallanes entre las más preocupantes a nivel de carga y transmisión. Sobre esta última, la región de Magallanes, dicen que los números dan cuenta de que se puede manifestar una segunda ola, tanto o más intensa que la primera. Dicen que el nivel de contagio en Magallanes es 10 veces mayor que el promedio nacional y es similar al peor momento de Santiago. ¿Esto concuerda con el diagnóstico del MinSal y cómo se pretende hacer frente a esta situación? Muchas gracias por la pregunta. Como tenemos en el panel hoy día al jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, doctor Rafael Arauz, le cedo la palabra. Gracias, ministro. Bueno, gracias por la pregunta. Lo primero es que me gustaría decir que e-COVID incluye también la participación del MinSal y del Ministerio de Ciencias, por lo tanto el informe es un informe que no es producto solamente del trabajo de las universidades, es un trabajo colaborativo y así funciona. Eso es lo primero. Lo segundo es que me alegra que la gente esté viendo el producto, ¿cierto?, la página. Eso significa que la colaboración está funcionando y está permeando y está siendo revisada, que es uno de los objetivos. Y en tercer lugar, lo que tú mencionas y que está en el informe es una lectura bastante descriptiva de lo que se observa. Es decir, estamos de acuerdo en los números que plantean. Un R efectivo de 1, un poco más de 1, significa que se está infectando una persona por caso. Eso lo sabemos. También sabemos que tenemos actividad epidémica importante en Magallanes, donde lamentablemente gran parte de los contagios son de transmisión comunitaria, por lo tanto los esfuerzos en trazabilidad, testeo y aislamiento tienen que ser más intensos. Y por otro lado, el norte del país, si bien tiene actividad epidémica, la situación es distinta a lo que pasa en Magallanes, porque sí hay muchos casos que vienen de conglomerados o de brotes, lo cual no significa que sea bueno, pero sí
pero definitivamente hace que el control de los números sea más sencillo que cuando la transmisión es comunitaria. Finalmente, Valparaíso efectivamente preocupa porque tiene un número, la región me refiero, un número importante de personas, por lo tanto la cantidad también en este caso es relevante y bueno, estamos reforzando las medidas de salud pública en forma continua. De hecho, todas las ciudades y comunas que hemos comentado en este breve repaso de la situación epidémica se encuentran en cuarentena. Así que sí, es una buena lectura. Me gustaría sí también, así como recalcas los dos puntos quizás preocupantes, también hay que recalcar los puntos positivos que también el informe menciona, que están básicamente orientados a nuestra enorme capacidad de testeo, que nos permite definitivamente encontrar gente que está asintomática y que normalmente no encontraríamos. Y recordar que esa búsqueda activa está influyendo en el número absoluto de casos y está influyendo también en los indicadores de carga y de dinámica de transmisión, como es, por ejemplo, el R. Por lo tanto, cobra mayor importancia el seguimiento de los hospitalizados y los fallecidos, y en ese sentido los números son estables. No sé si contesto bien la pregunta con eso. Sí, doctor. Preguntarle más en específico por la región de Magallanes, donde tenemos esta situación preocupante. También, bueno, se vienen las fiestas patrias, va a haber algún movimiento, va a haber también movimiento de la gente finalmente. ¿Cómo se pretende en concreto hacer frente a la situación allá en la región de Magallanes, considerando que quizás estas juntas o este permiso de las fiestas patrias quizás pueda hacer que sea más complicada la trazabilidad en ese lugar finalmente? Con respecto a esa pregunta, nosotros venimos llegando de Magallanes, de Punta Arenas, estuvimos en Aysén y en Punta Arenas, y en conjunto con los dos subsecretarios de Redes y Salud Pública detectamos esta situación y por eso fuimos. Usted tiene razón, hay un aumento muy importante en la cantidad de casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, recalco dos cosas. Primero, en la primera ola, muchos de estos pacientes ingresaron a la unidad de cuidados intensivos. En esta segunda ola, a pesar de que es casi 5 veces mayor que la primera ola, la cantidad de pacientes que por el momento están ingresando a cuidados intensivos es mucho menor, que es lo que ha recalcado justamente el doctor Arauz hace unos minutos atrás. Para compensar estas dificultades, hemos inaugurado un centro de trazabilidad en el mismo Ceremi de Salud, con una cantidad muy importante de personas que esperamos que lleguen a 70 trazadores. Llevamos equipos de ventilación mecánica, llevamos equipos de oxigenación de alto flujo, llevamos un equipo de médicos, enfermeras, tecnólogos y kinesiólogos del Hospital San Borja y del Hospital de Urgencia de la Posta Central. Es decir, nos estamos adelantando a lo que pueda ocurrir. Y si es necesario, obviamente seguiremos abriendo camas de UCI tal como se hizo en la primera etapa. Pero aquí se requiere también, obviamente, el compromiso y la colaboración de la comunidad, además del trabajo del equipo de salud. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, ministros y subsecretarios. Maolis Castro por el Líbero. Queríamos preguntarle por una encuesta de la empresa Ipsos que indica que el 30% de los chilenos no estaría dispuesto a vacunarse contra el coronavirus. Se está evaluando que sea obligatoria la vacuna, al menos para grupos de alto riesgo, y también queríamos saber cómo va el proceso de acuerdos para adquirir las vacunas. Las vacunas para la población de alto riesgo es obligatoria. Las vacunas son obligatorias en Chile para las poblaciones de alto riesgo. En este caso, la Organización Mundial de la Salud y el Grupo Asesor en Vacunas del Ministerio de Salud ha supuesto que aproximadamente son 5.500.000 personas las que tienen que recibir esta vacuna por estar dentro del grupo de riesgo. En el grupo de riesgo están, por ejemplo, todos los trabajadores de la salud, los adultos mayores, los pacientes que tienen enfermedades crónicas. Y obviamente que la vacuna es obligatoria. Este 30% que no quiere vacunarse, haremos todos los esfuerzos posibles para convencerlos de que es muy importante vacunarse. Si uno no se vacuna, no tiene anticuerpos. Y los estudios que se han hecho hasta el momento revelan que la población chilena tiene una tasa
muy baja de anticuerpos contra el coronavirus. Por lo tanto, si no adquirieron el anticuerpo en forma activa por la enfermedad y tampoco se van a vacunar, es muy probable que se lleguen a enfermar. Y si nosotros tenemos la posibilidad de que el 30% de la población se enferme, obviamente que vamos a seguir teniendo problemas y esta presencia viral se va a mantener en el tiempo. Así que yo les pido que una vez que tengamos las vacunas, obviamente se vacunen, sobre todo la población de riesgo. Tenemos conversaciones con varias empresas que fabrican vacunas a nivel mundial. Tenemos varias, además, que están haciendo ya o que van a iniciar estudios clínicos en Chile. Tenemos también la posibilidad de que una empresa chilena envase vacunas aquí mismo en Santiago de Chile. Así que hemos avanzado en ese programa sobre el cual el presidente de la República ha mostrado una preocupación y un interés permanente. Permanentemente nos está, dando instrucciones sobre este tema. Muchas gracias. Despido a nuestros invitados, al ministro Belolio, al doctor Arauz y a los subsecretarios, y le doy las gracias a los canales de televisión, radios, periodistas y al equipo comunicacional de La Moneda y del Ministerio de Salud. Y les deseo un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.